Bueno, tenemos muchísima información, Fede, en esta etapa, que ya está terminada. La ¿Ya está periodista terminada? Guerra, sí, estuvo muy bien, vino con las ideas claras, sabía Mirá. de qué quería hablar, por ahí faltaba el tema del título, pero bueno, ya quedó condensado ahí. Hay 4 espacios que ya están llenos, vamos a empezar a verlos. Como decíamos recién, hay 2 fotos, una que tiene que ver con la fachada de la Casa Histórica, Monumento Nacional, Museo Histórico Nacional. Y abajo están los congresales que vos desaprobaste recién en tu editorial. Vamos a ver qué dice la directora en minutitos. Uy, ahora me desaprueban a mí. Pero también vamos a hablar de otros temas. Por ejemplo, mira, el primer título tiene que ver con la pandemia y dice la realidad de mujeres e infancias en pandemia. Después tenemos una novedad, que es que van a revalorizar la Casa Histórica, el Museo Nacional Casa Histórica. Vamos a ver dónde, en qué parte, de qué manera, seguramente. Después tenemos una especie de mirada del Día de la Independencia por la directora y dice la independencia y la construcción de memoria. Vamos a ver a qué se quiso referir con eso. Y después la exacerbación del egoísmo en la actualidad. Ese es el 4.º título. Si te parece, Fede, empezamos ya con el primero. Sí, claro. ¿Cómo le va, periodista, nuevamente? Hola, ¿qué ¿Le tal? gustó el trabajo o no? Perfecto, ¿Sí? perfecto. ¿Y qué estás queriendo decir con este primer título? De las infancias, de mujeres, ¿son los que por ahí más padecieron la pandemia? ¿Eso es lo que a eso apunta? Yo creo que sí. A ver, obviamente todos los adultos mayores de alguna manera fueron los más afectados directamente por la enfermedad, ¿no? Claro. Ahora, creo que la pandemia tiene un montón de aristas que no son solamente, ¿no?, el contagio de la enfermedad y todas sus secuelas y consecuencias fatales que se lamentan y demás, sino que hay un montón de otras aristas que sí considero que las más afectadas hemos sido las mujeres y las infancias. Lo estamos viendo ahora con estos últimos episodios lamentables. ¿no? La cantidad de femicidios que se han sucedido en este tiempo de pandemia, la cantidad de mujeres que han quedado en sus casas, muchas veces sin la posibilidad de ayuda, sin poder salir a, digamos, escapar de alguna manera de ambientes que quizás son muy nocivos. Quizás viven en un gran ambiente, muy fantástico y demás, pero no tienen la colaboración de nadie y entonces hay un montón de familias que son monoparentales, ¿no? Monomarentales, podríamos decir. Claro. Y entonces me parece que las mujeres han sido muy afectadas por la pandemia, porque en la mujer ha recaído como el triple, el cuádruple del trabajo de estar en la cotidianeidad de la casa, ¿no? El cuidado de los hijos, las infancias al no tener la escolaridad de presencialidad, también ha recaído sobre las mujeres, ¿no? Porque esta idea del cuidado, de la maternidad, del ama de casa y demás, que hay como esa frase, ¿no?, que no es amor, es trabajo no remunerado, Claro. tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, a las mujeres que hemos seguido trabajando en nuestras casas, se nos ha triplicado o cuadruplicado nuestro trabajo en la casa con nuestros hijos y con nuestro trabajo en sí, ¿no? Y me parece que además se exacerbó también la violencia hacia la mujer y hacia las infancias, que también quedaron muy desprotegidas. ¿Qué casos por ahí te impactaron de los últimos que hubo? El caso de Rocío, de la niña de Lules, realmente es espeluznante. Es la única palabra que me sale decir. No puedo entender cómo los adultos que tienen que proteger a los niños, que para eso estamos los adultos. Los niños no piden nacer, no piden venir a este mundo y la responsabilidad la tenemos los adultos. Y no puedo entender cómo pueden suceder ese tipo de crímenes. Es como que los más débiles son los más afectados, ¿no? Sí. Por instituciones que no han podido contener Tal cual. Tanta violencia, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y la desprotección que también, o sea, por eso te decía que me parece que las mujeres y las infancias nos hemos sentido de verdad como muy desprotegidas y la pandemia también vino a exponer un montón de cosas que todavía faltan, digamos, de protección tanto de la mujer como de las infancias, que es una deuda pendiente que tenemos como Estado, ¿no? Me parece. Antes de pasar al próximo título, me permite una pregunta, que es, como historiadora, ¿cómo crees que vamos a ver este proceso histórico, que no termina todavía, pero de acá
a 10 años, por ejemplo? Es difícil saberlo y aventurarse, pero ¿cómo se va a ver esto? ¿Como una tragedia? ¿Como, no sé, como una guerra mundial? ¿Como un episodio de ese calibre o no? Mira, cuando nosotros estudiamos las distintas pandemias que hubo a lo largo de la historia, Sí. Lamentablemente siempre duran muchísimos años y hay como un periodo muy largo. Es cierto que hoy tenemos otras herramientas diferentes a las que había en el momento en que ha habido otras enfermedades. Yo creo que de acá a 10 años esto se va a ver como un proceso muy complejo, porque además afectó a todos los espacios, ¿no? del planeta. Nadie se libró de esta situación. Y creo que, o espero, creo que es un anhelo, que realmente dentro de 10 años podamos sacar que esta pandemia nos ha podido sacar mejores, no sé, de alguna manera, ¿no? O sea, con políticas públicas destinadas al cuidado, ¿no? de los más débiles, con políticas públicas que de alguna manera, haciendo referencia un poco a lo que decía Fede antes, ¿no? de esta cuestión de los roces, de las cuestiones políticas, de los intercambios, que podamos ser mejores que la chicana, ¿no? y la grieta. Creo que quizá la pandemia nos está dando una oportunidad y hasta el momento la estamos desperdiciando, creo. ¿Por qué? Pero bueno, se relaciona con el otro título un poco. Sí, bueno, pasemos al otro título, que tiene que ver con obras en la Casa Histórica. Dale. Obras importantes. Dice el verbo revalorizar. ¿Pero qué significa en este caso el título? Bueno, ahora vamos a algo lindo, Sí. Que en medio de toda esta pandemia... Esto es nuevo, es novedad. Es una primicia. novedad. La verdad que el Ministerio de Cultura estuvo muy presente en los museos nacionales en este tiempo de pandemia, muy preocupados por la situación que muchos de los museos nacionales teníamos en cuanto a nuestros espacios, algunos deterioros edilicios y demás, sobre todo en este sentido, ¿no? en la necesidad de revalorizar esos espacios y un espacio tan importante como la Casa Histórica de la Independencia. Hay un proyecto que se tiene hace muchísimo tiempo y creo que fue un anhelo de todas las personas que pasaron por la dirección de la casa, que era poder tener un espacio destinado netamente para las oficinas, con un edificio nuevo y que se pudiera liberar toda el ala que está hacia la derecha, digamos, del primer patio histórico. Cuando uno ingresa a la derecha. Cuando uno ingresa tenés las salas, todas las que tienen, digamos, el patrimonio, que están hasta el Salón de la Jura del lado izquierdo, Claro. y hacia el ala derecha, todas esas habitaciones hoy son oficinas, es toda la parte administrativa del museo, y siempre fue un anhelo poder liberar todas esas salas para que sean lugares de exposición. Bien. Tengo la suerte de que yo también tuve ese anhelo y lo puse en mi proyecto de gestión cuando me presenté al concurso, y con la gestión del ministro de Cultura, Tristán Bauer, que está actualmente en ejercicio, se licitó la obra. Richard Aguilar, que es el arquitecto de la casa, fue el que obviamente llevó adelante los planos, Sí. con la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, lógicamente, porque es un monumento nacional Claro, y que claro. se puede, no se puede. Y la buena nueva es que en el tercer patio, que es el único patio que no es original de la casa donde se declaró la independencia, vamos a hacer un núcleo de baños nuevos, baños accesibles, que es una deuda que tenía la casa hace muchísimos años también, baños que sean acordes también a la cantidad de público que visita nuestra casa, y un edificio en 2 plantas en donde va a ir toda la parte administrativa, y está proyectado hacer un salón de usos múltiples, el laboratorio de restauración y todo nuestro depósito y los talleres, digamos, de carpintería, herrería y demás que tienen los muchachos del museo. Tremendo, o sea que va a cambiar visualmente de una manera muy notoria el Sí. paisaje en la parte de atrás de la Del casa. tercer patio. Sí, va a estar al frente de la galería de placas, y también se va a hacer una remodelación, se van a cambiar todos los techos de la galería de placas, se va a hacer una impermeabilización de la pared. La verdad que es una obra muy grande. Ahora viene la primera etapa. Cecilia, perdón, trato Sí. de ubicarme en este mapa imaginario casi. El tercer patio que vos decís, o el tercer espacio es el patio antes de, digamos... Los murales de los Lola Mora. murales, exactamente. Ese. Y, digamos, hacia el sur, hacia la calle San Lorenzo, digamos. Sí, es Sería la para parte ese que lado. está, claro, es la parte que está pegadita a lo que era, digamos, donde está la Biblioteca Alberdi.
Claro. Ese es el sector en donde se va a hacer la construcción. Bien. Entonces, bueno, la ¿Y se verdad puede que construir ahí? O sea, ya está aprobado, digamos. está ¿no? aprobado por la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, está licitada la obra con una empresa lógicamente tucumana, se presentaron, no sé, como 10 empresas tucumanas para hacer la obra de la casa, se hizo la licitación, salió y empezamos este lunes 12, porque nos habían pedido iniciar antes del 9, hemos suplicado que no, porque iba a ser un caos. O sea, ¿los trabajos empiezan ya el lunes? El lunes ingresa ya la gente. Pero eso no implica que no se lo pueda visitar al museo. El museo actualmente permanece cerrado para las visitas del público. En el último decreto presidencial de mayo, cuando la situación epidemiológica realmente era muy compleja, cerraron los espacios culturales, entre ellos los museos, y nosotros no hemos vuelto a abrir nuestras puertas. Estamos a la espera. Quizá a partir del 10 de julio tengamos la aprobación del Comité Operativo de Emergencia. El 9 seguro no se va a poder abrir la casa porque el decreto es hasta el 9 de julio, inclusive. Claro. Y estamos a la espera de que quizá el sábado 10 podamos volver a abrir nuestras puertas y recibir al público. ¿Pero el presidente va a entrar o no? El presidente entra, sí. Perfecto. Ay, pero por ejemplo, ¿cuáles son las novedades respecto de cómo se va a festejar este año? Por ejemplo, circula que no va a haber vigilia, la tradicional vigilia a las 12 de la noche, con el himno, las autoridades. ¿No va a haber vigilia, Matías? ¿Va a ¿Por haber dónde o no? circula eso? No sé, circula por las redes. Circulan por las redes. Hasta el momento nosotros no hemos tenido la confirmación de que iba a haber una vigilia. Nosotros ya obviamente el día 7 claramente lo sabemos. Y tenemos la información de que no vendrían las autoridades ni adentro del museo ni a la puerta del museo. Sino que desde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se ha hecho otra propuesta, también por la situación, ¿no?, de COVID, y entonces va a haber distintos festivales y conmemoraciones, ¿no?, el hecho patrio, tanto en la plaza temática a la par de la Casa Histórica hasta las 19 horas, y a partir de ese horario en el Monumento del Bicentenario y en otros espacios culturales que dependen de la municipalidad, y en cada uno de estos espacios se va a cantar el himno a las 12 de la noche. Esto es inusual, Perdón, ¿no? ¿pero se va a cantar el himno en la puerta de la Casa Histórica o no? Si alguien quiere ir a cantarlo, pero no, oficialmente no se va a hacer ese acto en la puerta de la casa. De hecho, el año pasado tampoco se hizo en la puerta de la casa por la situación de COVID. Sí, es muy delicado. Nosotros sabemos lo que significa el 9 de julio para la provincia y el fervor patrio que despierta. Y yo entiendo que las autoridades están preocupadas también por esa situación de juntar tanta gente. Es casi imposible poder controlar si las autoridades van a la puerta que la gente no esté. Y entonces, bueno, el año pasado se hizo adentro, este año adentro no se va a hacer, eso sí es seguro. Y en la puerta no se convocó, digamos, a las autoridades. Bien, bueno, entonces tenemos una novedad que tiene que ver con obras que empiezan ya mismo, ¿no, Fede? Importantes, que van a cambiar la fisonomía. Seguramente en los próximos días veremos alguna imagen de cómo va a quedar. Tenemos el adelanto, veremos si se paran o no las rotativas, pero nosotros seguimos y avanzamos con esta etapa. Y vamos al tercer título, en donde tenemos una foto, una recreación de lo que fue ese momento de la Declaración de la Independencia en 1816. Y están todos los que vos desaprobaste, Fede, aplazaste. Bueno, y el título, bueno, está diciendo ahí de la memoria, ¿no? Sí. Dice puntualmente la independencia y la construcción de memoria. ¿Qué está queriendo decir la periodista historiadora Guerra? Bueno, primero decir que hay mucha responsabilidad en lo que Fede les atañe a los congresales, porque han pasado 206 años de un montón de gente que pasó después de los congresales. Yo sería un poco más benevolente, por lo menos un 6 le pondría y a aprobarlos. Digo, pensando en que también ellos hicieron lo que en el momento necesitaban hacer, y era construir una nación independiente, ¿no? Y entonces me parece que en ese sentido podríamos guiñarle un poquito el ojo y dejarlos con un aprobado. En el sentido de esto de la independencia, ¿no?, y de la casa, que es un símbolo muy importante, a la Casa Histórica le pasa algo extraño que no pasa con los edificios que sufren demoliciones, y es que la foto antigua de Ángel Paganelli, la de 1869, que de alguna manera está en el imaginario colectivo, ¿no?, de todos nosotros, esa imagen logró sobrevivir a todos los cambios edilicios que tuvo la Casa Histórica. Porque
en un momento en donde se construía la nación, esa construcción de nación estuvo muy ligada a cambiar la fisonomía de la casa, de alguna manera también con estos aires de renovación que venían, ¿no?, de Europa y tras el Atlántico, y esta idea de construir una Argentina moderna, tenía mucho que ver con trasladar modelos, ¿no?, de afuera. Y entonces la casa sufre esas cuestiones. Si uno estudia la historia edilicia, ¿no?, de la casa histórica y cómo se fue festejando el 9 de julio y demás, podés estudiar la historia argentina perfectamente, claro, y ver cómo fueron estos movimientos. Y a pesar de las grandes construcciones y destrucciones que tuvo la casa, en la memoria de las personas permanecía el portal con las columnas salomónicas, claro, y ese portal que hoy, digamos, es el portal, creo, más representado, sí, en la que está nación. En tu barbijo ahora. Que está en mi barbijo, claro. Hacemos la propaganda de paso. Que tiene que ver con eso, ¿no? Y, por ejemplo, cuando no se celebraba el 9 de julio a nivel nacional, ¿no?, que era solamente local, muchas veces pasaba que mientras la casa era correo y telégrafo mercantil, había gente que iba y ponía una tela con la imagen de la casa antigua en la puerta del Salón de la Jura y rendía su homenaje, por ejemplo. Claro. Entonces, y en la fachada era absolutamente distinta, era un edificio neoclásico, donde además funcionaba un correo y telégrafo mercantil, no tenía nada que ver con la independencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y Cecilia, perdón, y de los festejos que vos señalabas recién, ¿cómo eran? O sea, ¿con cuál te quedás de aquellos festejos históricos? ¿Con qué época, digamos, de festejos? Es como extraño, y gracias por tu pregunta. Incluso hasta en el centenario no hubo autoridades nacionales celebrando la independencia. Todo un mensaje, ¿no? En ese momento había una disputa muy complicada entre la provincia y la nación, ¿no? Pero hasta el centenario las celebraciones del 9 de julio fueron bastante locales. Después, con la educación y el proceso, ¿no?, de escolarización de todos los niños y niñas, y esta idea, ¿no?, de la construcción de la nación empezó a tener como estos dos cumpleaños, como lo dice la historiadora Marcela Ternavasio, ¿no?, que la Argentina tiene como dos fechas de fundación, una el 25 de mayo de 1810, otra el 9 de julio de 1816. Y con una se queda Buenos Aires y con otra se quedan las provincias. De alguna manera también refleja, como te decía, o sea, cuando nosotros estudiamos la historia de la casa y la historia del museo y de la construcción, ¿no?, del museo mismo, sí, también podés estudiar la historia argentina. Y estas luchas, ¿no?, del centralismo y de lo federal, claro, y de alguna manera la puja de las provincias porque realmente seamos un espacio federal, ¿no? Bueno, la forma de festejarlo de este año también habla de la realidad incluso política local y a nivel nacional. Digo esto, de que la municipalidad dice que no va a haber vigilia, va a ser de otra manera. Pero Cecilia se me está poniendo en política, no me ha contestado la pregunta. ¿Cuál festejo? ¿Qué fue el festejo más lindo que a vos te queda de lo que estudiaste, de lo que vos sabés de esos tiempos? Yo creo que el más lindo fue el del día posterior al de la independencia. Creo que ese tiene que haber sido el más lindo de todos, porque los otros, en realidad, a decir verdad, hasta los 100 años, fue muy pequeño y a escala muy provincial. Y después yo te escuchaba decir que por qué la política se metía en medio de la casa, ¿no? Porque la casa alberga al hito político más importante que tiene nuestro país. Y entonces no podés escindir de la política. Y durante los años posteriores, ¿no?, al centenario, la Casa del Salón también fue testigo de un montón de hechos políticos. De hecho, Perón vino a declarar la independencia económica al Salón de la Jura. Montoneros entró al Salón de la Jura en 1971 y pintó las paredes con la leyenda Montoneros y la unidad Evita. Los presidentes hacen su aparición en el Salón de la Jura y no es casualidad que durante la presidencia de Carlos Menem hayan hecho por un decreto que Tucumán sea la capital y que se celebre efectivamente y el presidente venga. Es claramente una cuestión política, ¿no? Bien, perfecto. Avanzamos al último título de la etapa de la periodista guerra y acá hablamos de la exacerbación del egoísmo, ¿no?, en la actualidad. ¿A qué te estás refiriendo?
Bueno, un poco se relaciona con el primero de los títulos que habíamos hablado, ¿no? De esto de la situación de pandemia. La verdad que en esto que yo te decía que no lo veo con mucha esperanza, ¿no? A la situación actual, la verdad que creo que esta situación de pandemia también ha demostrado cómo lo peor, ¿no? Del ser humano y de ese egoísmo que uno tiene de cuidar como lo propio y el individualismo como exacerbado a su máxima exponente. Me angustia que se cuestione la ciencia, porque yo soy una cientista, a pesar de ser cientista social y que muchos años las ciencias sociales no fueron consideradas ciencias. Claro. Nosotros seguimos un método riguroso, estudiamos, buscamos, ¿no? Las pesquisas y demás, ni hablar de las ciencias exactas, ni hablar de lo que la historia avanzó, ¿no? A través de la ciencia y cómo todos los países y todos los humanos mejoraron su calidad de vida a través de la ciencia. Y de verdad me angustia que se cuestione la ciencia, me angustia que se cuestionen las vacunas. La Argentina es uno de los países que tiene el calendario de vacunación mejor y más completo del mundo, gratuito, porque además todos nosotros cuando hemos sido pequeños hemos recibido todas las vacunas. Se ha logrado erradicar enfermedades que eran muy complejas. No nos olvidemos que nosotros somos países tercermundistas, más allá de que no queramos hacernos cargo de eso. Y hay enfermedades que son de países, digamos, con altos índices de pobreza y demás, que en la Argentina se lograron controlar gracias a las vacunas, ¿no? Y entonces sí me angustia y me da como esa desesperanza ver que la gente no quiere vacunarse, que se cuestiona, que se toma la cuestión de la salud para beneficio propio o para atacar y chicanar hacia el otro, ¿no? Me parece que esa parte del egoísmo y del individualismo es la parte de la pandemia que no me gusta nada y que de verdad me hace daño y la vengo sufriendo desde marzo del 2020. Claro. Porque nada, creo que además me parece que hay, digamos, para que nosotros podamos salir adelante como país con todo lo que nos preocupa, es necesario que la sociedad civil efectivamente se comprometa y actuemos, ¿no? Como una sociedad civil. Y hablando de la libertad, que es lo que nos convoca en el 9 de julio, la libertad también es responsabilidad. Y entonces, si yo hago lo que se me da la gana sin pensar en el otro, eso roza como el libertinaje y no el uso consciente y voluntario de la libertad, ¿no? Y entonces me parece que eso es como característico de esta época que no está tan bueno. La libertad también es responsabilidad. Qué frase que te da, qué título que te tiró, ¿no? Impresionante. Tenemos acá a rolete, ¿no? Conceptos, tenemos cosas que son por ahí para sonreír, otras no tanto. Terminamos así una especie de montaña rusa, algunas que están buenas y después terminamos un poquito bajón. Matías, antes de que se vaya la periodista, sí. me quedan dos preguntas colgadas que me surgieron mientras ustedes hablaban. Cecilia, ¿te molesta que se hable de la casita de Tucumán? Antes sí, ahora ya no, porque ¿Cuándo creo... cambiaste? ¿Qué te hizo cambiar? Estar todos los días en la casa. Cuando uno escucha a quienes llegan y el cariño con el que denominan casita y la sorpresa cuando encuentran un caserón muy grande y no la imagen esa del portal pequeño y el Salón de la Jura dentro de un templete, ¿no? Claro. Se sorprenden de la casa y toda la gente que llega a la casa histórica no le es indiferente la casa histórica. Y entonces cuando uno ve la reacción de la gente que va y que se emocionan, que cantan el himno, que aplauden, que te agradecen, nos dejan cosas preciosas escritas en el libro de visitas. No te puede enojar que te digan que sos la casita. No, ya no. Y la otra pregunta que me quedó es, vos vas todos los días a la casa histórica y cuando entras a trabajar, ¿qué te dicen esos tipos? ¿Qué te dicen los próceres? ¿Te dicen algo? No hay vez que yo pase por el Salón de la Jura que no se me ponga la piel de gallina y te dé así como una cosita. Tiene una energía muy particular el salón y a pesar de que uno lo recorre permanentemente, siempre es como emocionante y yo le tengo mucho respeto y mucho amor a la casa. A mí me apasiona la historia y estar en ese lugar es como casi mágico, ¿no? Sí,
no sé si me dicen algo, pero que me hacen algo en el Que te cuerpo. sacuden, que te sacuden, te sacuden. Sí, sí, sí. Está bien. Matías, todo tuyo el cierre. Bueno, me parece interesantísimo, ¿no? Pensar la historia mezclado con la actualidad, la pandemia, esto del individualismo, esto del egoísmo y al mismo tiempo la libertad. Me parece interesantísimo, así que bueno, me parece que tenemos para incorporar acá a la periodista Gerber, ¿no? Una vez que pase este vendaval, que es para ella, recién nos contaba que le explota el celular, obviamente. Y Una sí. semana antes del 9 de julio, miles de llamadas, mensajes, algunas personas que se enojan porque por ahí no puede estar, así que le agradecemos el hecho de que haya estado acá con tiempo. Yo tengo algunas críticas. ¿Puedo hacer crítica? Obvio, Sí. claro. Puso un solo verbo. O sea Bueno, que me parece que la vamos a poner en la tarea histórica, que de eso nos dio clase, ¿no? Y me queda con una última pregunta antes de cerrar. Sí, sí. Es por qué no fue... Dijo dos cosas. En un momento dado dijo, ahora vamos a las cosas lindas. O sea, se ve que como que tiene asociado a que las noticias son malas noticias. No sé, como muy crítica con el periodismo, pero al margen de eso... No, todo bien. Pero al margen de eso, me quedó... ¿Por qué no es un título que no va a haber vigilia? Porque la Casa Histórica no es quien decide las vigilias ni el acto protocolar Entonces del 9 de habló la julio. historiadora, no la periodista. No, ahí habló la historiadora, sí. Está Porque en realidad no habló ni la historiadora ni la periodista, habló la directora de la casa. Está bien. Porque en realidad nosotros somos el espacio que cede, ¿no? Sus puertas y abre y recibe, no tomamos Matías, las decisiones. qué interesante esto, ¿no? Habló la directora, habló la funcionaria, habló la periodista, habló la historiadora y habló la mujer también, ¿no? En la tapa. tenemos para elegir acá los roles. Hay una película que habla de esto, que las personas que vas cambiando hay las personalidades. Pero bueno, la gente que viene acá en general es muchas cosas al mismo tiempo, ¿viste? Así es. Y nosotros para peor la ponemos en la obligación de ser periodista. Exacto. Cecilia, muchísimas gracias. Un placer, chicos. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros vamos